5. Bueno, señores, son las 9:16 minutos y está con nosotros el doctor Servio Tulio Castaño, el director ejecutivo de Finjus. Y vamos de inmediato a iniciar nuestra ronda de preguntas. Y entonces, Servio Tulio, tengo el artículo 277 de la Constitución. Julio te espera con la Constitución siempre. ¿Qué es lo que esa está? Constitución está como media maltratada. ¿Qué es lo que está en debate? Del uso. Porque sustenta el doctor Reinaldo Pared Pérez que este artículo 277 limita al Tribunal Constitucional, no al Congreso. Con relación al tema que está abierto sobre primarias abiertas o cerradas, porque este artículo es el que trata sobre las decisiones con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido... ¿Decisiones? Todas las decisiones judiciales... Repítelo otra vez. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en el ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional. Entiéndase, revisada. Revisada, pero por el Tribunal Constitucional, que es lo que dice Reinaldo, que el límite aquí es al Tribunal Constitucional. Y a las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rige la materia. El otro argumento es que hasta el 2010 los partidos políticos no estaban constitucionalizados. Entonces... ¿Tú quieres que hablemos de eso? Sí, claro, empezamos por ahí. Mira, lo primero es que yo creo que ese no es el debate. Ok. Que ese no es el debate. No, ese no es el debate, el del 277. Ok. Sobre todo porque, por ejemplo, hay un artículo muy bueno de Nacet Perdomo la semana pasada que él publicara en el periódico El Día, en donde con la destreza que caracteriza a Nacet como constitucionalista, ese artículo se refiere a la revisión de sentencias. Pero inclusive hay una decisión de este Tribunal Constitucional que ha dicho que el tribunal puede revisar leyes que hayan tenido una conformación similar a otras que fueron declaradas inconstitucional anteriormente. O sea, yo no creo que ese sea el debate. El debate es, a mi juicio, es que tú sabes que existe lo que se denomina el principio de libre asociación. O sea, es verdad que los partidos son instituciones de naturaleza privada, pero con funciones de naturaleza pública, si se quiere. Y su configuración genera mucha discusión. Pero hay un principio que se ha establecido, yo diría que universal, inclusive hasta la Corte Constitucional Europea ya había debatido este tema. ¿De qué es de lo que se trata? Una ley no le puede imponer a un partido político, sobre la base de ese principio, una modalidad de cómo ellos elegirán sus candidatos. Es correcto. O sea, tú puedes, porque eso se les reserva a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen el derecho, el Estado no se lo puede imponer, de ellos elegir cuál va a ser el mecanismo que utilizarán para elegir a un candidato determinado, ya sea primaria abierta, cerrada, ya si es constitucional o no, eso lo podemos debatir. Pero lo que no puede una ley es decir, mira, al partido. Tú vas, este es el mecanismo que yo te voy a diseñar para que a través de ese mecanismo tú elijas tu candidato. Eso no lo puede hacer una ley. Pero eso existía, por ejemplo, antes de que Peña Gómez se inventara lo de la primaria, que no estaban que no eran de ley, antes de que se inventara lo de la primaria, sí se pautaba la asamblea. Acuérdate que existía. La asamblea de los partidos estaba pautada, sí, y era una regla común para todos. Y existían otros mecanismos, las convenciones, las asambleas, es decir, habían varios mecanismos que fueron el fruto, yo te diría que de una tradición. Pero el derecho electoral ha venido evolucionando, se ha venido adaptando, constitucionalizando. Y la realidad es que, partiendo de ese principio,
y esa es la posición de nosotros, tú no puedes mediante una ley, honestamente hablando te lo digo, tú imponerle una modalidad. Eso hay que reservarse a los partidos. El PLD, su problema es si quieren que sea cerrado, que sean abiertas. Eso es ese partido que lo tiene que decidir, no que una ley se lo imponga. Entonces, nosotros hemos fijado esa posición y creo que ya se comienza a escribir sobre eso. Porque ya tú metete a que el 277, que sea petrificado. Es que cuando tú lees el 277, eso te genera una serie de debates y de discusión que no es tan difícil desmontar a aquellos que dicen como que no es posible que el Congreso pueda, en virtud de una decisión de la Suprema como control constitucional, no pueda aprobar una legislación. Yo no creo que el asunto sea tan cerrado, honestamente hablando que no. Entonces tú decías, por un lado, una ley no puede imponer el sistema a un partido, que si son abiertas o son cerradas, pero el otro debate es constitucional. Yo sostengo la tesis de que yo parto de ahí en principio. Sí. Yo parto de ahí. O sea, ahora, lo otro, eso es debatible totalmente. Porque cuando tú lees el artículo, te está hablando de la revisión de sentencias, no de leyes que fueron declaradas inconstitucionales en épocas pasadas. Tú tampoco puedes cerrar un Congreso. Este Tribunal Constitucional, habiendo declarado inconstitucional algunos aspectos, luego ha revisado lo que ha sido su posición. Entonces, yo no creo que eso se haya petrificado, honestamente. Una pregunta, pasando ya ahora, a otro yo no estoy tema. de acuerdo con las primarias abiertas, ya eso es otra cosa. Ok, no estás de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque también, y ahí pudiese darse el debate constitucional. Un partido es una asociación de personas. Claro. Que se juntan y que se rigen sobre la base de sus estatutos. Yo no creo que sea justo que gente que milite en un partido político, que se ha ganado derechos adquiridos de conformidad con lo que son las normas que regulan ese partido, vengan entonces gente que no tenga que ver absolutamente nada con el partido, de que a definir quiénes van a ser eventualmente sus candidatos. Digo, a mí, desde el punto de vista razonable, correcto, eso a mí no me cuadra. Aparte de que ya desde el punto de vista práctico, y con el respeto, ¿verdad?, que me merece la clase política, ese es un modelo que se puede prestar a que determinadas primarias puedan ser manipuladas por quien ostenta el poder. Nosotros tenemos un modelo político clientelista. Bueno, tú hablabas de la bendita pelota. Claro, sí. La pelota de baloncesto. Tú lo hablabas. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de las exoneraciones, que tú no estás de acuerdo con eso. No. Pero es que el sistema se diseñó para eso. Para que desde cualquier institución tú tengas que estarle dándole a la gente. Esa es la realidad. Yo te pregunto. Es un círculo vicioso. Sí, yo te pregunto. La popularidad la tiene el que más presupuesto maneja. No, el que tiene el poder. Sí, el que más presupuesto maneja. El que tiene el poder. Y sobre todo puede manipular inclusive hasta no solamente la primaria interna de su partido, sino la de cualquier otro partido. Sí, es correcto. Y aquí han habido antecedentes. Dícese que las primarias que celebró el PRD, que fueron abiertas hace unos años, esas primarias se dice que fueron manipuladas. Hay quienes dicen eso, yo no sé, porque nadie ha presentado la prueba. Pero se dicen esas cosas. Entonces yo creo que tú meter a este país en una aventura como esa, honestamente hablando, yo creo que eso sería un error. Hablando del caso de ONSA, a mi juicio, de ONSA y enfocándonos en la denuncia de corrupción, ¿cuál fue el fallo? A ese director de ONSA le decían, ¿dónde es el municipio? Cuando se les dice al gobierno sobre los casos de corrupción y preguntan, ¿pero dónde está? Siempre se habla, por ejemplo, de la ley de compras y contrataciones, que es una manera de limitar eso. Entonces, ¿cuál fue la falla? ¿Dónde están las debilidades de esa ley que vimos que esto pudo pasar? Miren, lo primero es, y yo lo voy a decir con los mayores niveles de delicadeza que se puedan decir estas cosas. No es verdad que un presidente no sepa lo que está pasando en su gobierno. Eso no puede ser verdad. Por los niveles de información,
y porque, sin lugar a dudas, el presidente es el que maneja toda la información de un país. O sea, no es verdad que el presidente no sabía lo que estaba pasando en Once. Ey, señores, esto es fuerte. Es que esa es una realidad. ¿Por qué? Claro. Porque eso era un secreto a Bueno, voces. la había publicado Yo en no unos tengo, medios. yo no Varios tengo las medios informaciones lo que maneja el publicaron. presidente de la República. Y todos los que estamos aquí sabíamos lo que estaba pasando desde el 2013. Sí, es correcto. Entonces, yo creo que hay cosas que tú no las puedes dejar, posponer decisiones para que terminen sucediendo situaciones de este tipo. Por eso, en la ley de partido político, yo voy a decir una barbaridad que me va a caer arriba a todo el mundo. Pero yo sostengo la tesis de que ocupa una posición a lo interno de un partido político, no debiera ocupar una función pública. En el PLD estaba así. No debe de ocupar una en el función PLD pública. se propuso eso. ¿Tú sabes por pasó, qué? Y No. luego en el 2004, cuando volvimos a ganar, se quitó. Y eso Yo no estoy de tiene que acuerdo estar con eso. necesariamente Es que eso ha en la sido ley de partido político. Eso puede estar en la ley de función pública. Las incompatibilidades de la función pública. Yo no estoy de acuerdo con No, ese planteamiento. pero se No, puede. tú vas a estar de acuerdo. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? No, y te voy a decir Eso por le qué. está haciendo mucho daño a los partidos Claro. y le está haciendo mucho daño a la administración. Y es Eso sí, factible. esa no es la eso. causa, la Eso es solución es la factible totalmente en factible. República Porque Dominicana, falta de 2017. Yo lo veo como ¿Y medio para qué inconstitucional. usted- lo que No, tú estás es proponiendo. inconstitucional, Porque tú ¿no? sí, porque- Me voy. porque tú no puedes limitar los derechos a nadie porque No, sea pero director, voy ahora, porque voy pertenece ahora a un lo- partido político. Voy a ver lo porque que tú tú estás perteneces planteando. a los partidos, Ya que Ya el debate se dio. No es porque pertenecen a los Ya partidos. el debate que se se dio. Sí. Es porque Mira. no hay consecuencias. Ok. Mira, es inconstitucional para aquellas posiciones que son electivas. Ok. Ahí es inconstitucional. Usted no le puede limitar a una persona que, habiendo ganado a través de una elección una posición, tú no puedes eso hacerlo con esa persona. Pero sí con un funcionario público lo puedes hacer. Porque hay antecedentes y hay precedentes. Hay países en donde... ¿Ustedes conocen al presidente del Partido Republicano de los Estados Unidos? ¿Ustedes saben quién es ese señor? No. Pero no necesariamente. Ahora, el liderazgo Es que eso no es político así. norteamericano. Y volviendo son a lo de la dirigentes los ley, partidos. Lo de la ley Pero, de que pero no sí es le la digo, ley. pero sí le digo Ok. entre lo que usted dice y lo que está pasando en el mundo. Angela Merkel es la Que presidenta. el director de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, ha sido acusado de lavado de dinero. Y le dictaron 12 meses de prisión preventiva. Exactamente. Después de declarar el caso. Y Angela Merkel era Estados la Unidos. presidenta de su Paul movimiento. Manafort. Iba a decir lo de la ley de No, compra y No, y lo que te contrataciones. iba a pero- decir es, Entonces, eso no es nosotros porque hemos pertenezca a un partido, insistido ¿no? Sí. en que el sistema de compras y contrataciones de este país hay que transformarlo. Nosotros hemos insistido. Y aquí no hay uno de los mejores sistemas de compra. ¿Cómo se llama la señora que tiene? Yocasta. Oye, aquí es No, consecuencia. pero mira, ¿por qué hay que transformarlo? Tenemos un Sí. super ¿Por qué? mega Miren, mega ese- bueno. esa- Vamos a escucharlo ahí. Esa ley de compras y contrataciones tiene una serie de lagunas. Ay, 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 ay. Lo que pasó en la ONSA pasó por esa ley. ¿Por qué? Ejemplos concretos de esas Porque esa lagunas. ley se presta a que las licitaciones se ¿Qué fue lo que manipulen. este hombre desayunó hoy? ¿Y por A qué? que las Porque licitaciones la se ley- manipulen. Disculpe, ¿la ley o la ley- administración no, de la ley? No. Esa ley permite, por las lagunas que tiene, que las licitaciones se manipulen. Se manipula. Por ejemplo. Sí, todo el mundo No, sabe. pero vamos a tratar esto, ¿verdad? Vamos a Desde ser un punto de vista responsables. sí, académico. Está bueno. Sí. Ejemplo. Miren, los comités de licitaciones lo dirigen, porque la ley lo permite y lo dice, quienes dirigen la institución. Así es. Y Así los demás es. miembros son sus subalternos. Mandan a la carne con Vamos el por gato. partes, porque estas cosas hay que tratarlas con claridad. Ahí está el primer problema. Tú hablas de la directora de compras y contrataciones, que ha hecho un trabajo formidable porque Pero no se dio cuenta de Odebrecht. es que de eso Ni no de se había onza. dado cuenta nadie. ¿Tú sabes por Ni de qué? onza. ¿Tú sabes por qué? Porque la ley permite eso. Lo que pasó con Odebrecht. Sí, pero en el caso de OMSA había hasta crónicas Exacto, crónicas periodísticas. Porque, ¿por qué lo permite? Porque esa ley no regula las licitaciones que son declaradas de emergencia. Ay, 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 ay. Para ay. que ustedes ¿Y tengan quién una declara idea. la emergencia? El Eso es presidente la un base de los decreto. Es un principios. decreto. Ah, Principio. No, Pero más aún. Es un decreto que la Eso es una declara. La barbaridad esa decreta. vaina. Esa ley, para que ustedes lo sepan, ustedes vieron que hubo que declarar en emergencia cuando las vaguadas y se Por las dispuso inundaciones. un presupuesto adicional de 16 mil millones de pesos.
Eso ahí se maneja con eso se maneja con toda la de todas maneras, discrecionalidad de todas maneras la ley, cada vez que ha habido una declaración de emergencia en la gestión del presidente Medina, ha estado limitada a algunas instituciones. Es decir, no ha habido, ONSA nunca ha estado bajo esa situación. No. Nunca estaba bajo esa situación, así que no tiene que ver nada con eso. ¿Cuál fue la última licitación que hizo ONSA para comprar combustible? Para comprar pero es que ahí hay otro problema. Verte, ojo. Tú ves porque este tema hay que tratarlo despacito. Tú no sabes que hay una resolución desde el año 2008 que exonera la compra de combustibles y los arreglos de vehículos. Una resolución. ¿Resolución de Pero quién? ¿De por encima ONSA? de una ley. Para que tú lo sepas. Sí, pero una resolución de Para que tú lo qué? sepas. Servitudio. Exonera a tú llevarlo a licitación todo lo que es la compra de combustibles. Porque es que cuesta lo mismo y los en todos arreglos sitios. de vehículos. Pero esa resolución es de que eso no puede Servitudio. sobre la base de una emergencia que se declaró. Sí, pero una pregunta. Espérate, y tú sabes pero que eso con emergencia y eso es lo que se emergencia. utiliza. y eso es lo que se utiliza. Para que yo caer preso todo. Vamos a decir la verdad. maltratas Esa tanto a resolución Yocasta. es de qué institución. No sé si es de la presidencia. Te la puedo Creo que enviar de la mañana. presidencia, pero te la voy a mandar esta tarde. Pero Servitulio no está supeditado a un periodo específico. No. Es que el combustible cuesta lo mismo en toda la a nivel Ahora, hay una sola hecho. Servitulio, Sí, por favor, José. Sí. Servitulio, Sí. hay Sí, dos encuestas publicadas hoy. La del periódico Hoy, que de hecho va a seguir. Y No, pero también, hay más de compras y contrataciones. Da otro Por ejemplo. ejemplo, yo Sí. te voy a dar, la directora de compras y contrataciones está sometida por funcionarios de esta administración, sí, que alegando de que ella ha violentado abusado sus derechos. Poder. que ha abusado de poder. ¿Por qué? Porque la dirección de compras y contrataciones es una dirección como de quinta categoría. Debiera ser totalmente independiente. En donde cuando ella quiere supervisarle una licitación a un ministro, hay un problema de jerarquía. De eso que están pegados. Bueno, pero claro. sí, pero entonces Vamos por pasaría partes, algo. entonces, Oye, es una locura eso. Sí, pero entonces pasaría Bueno, algo. oye, Debiera y ser van a- ministra. Mira, y van a salir mal. Vamos a hacer una pausa, entonces venimos con algunas preguntitas que nos quedan. Cambio y fuera. El sol de